Hola a todos mis seguidores y seguidoras. Este es un bulto de anzuelos donde entre todos desenredamos la realidad que nos asfixia. Este es el cuarto post que hacemos sobre lo acontecido en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre el federalismo en Estados Unidos. Cuando a mediados del año pasado se dieron los disturbios de corte de reivindicación racial, particularmente en ciudades y estados dirigidos por el Partido Demócrata, el presidente Donald Trump desplegó tropas federales. Se recuerda y quedó para la historia cómo usó el ejército para disolver la manifestación en Washington, salir caminando como que fuera un soleado día de verano y él fuera un ciudadano corriente, pero al mismo tiempo un presidente a cargo de la situación, para tomarse la foto con la Biblia delante de una iglesia histórica. Para nosotros los latinos, esa actitud fue perfectamente lógica y era lo que tenía que hacer. Aún latinos que migran a Estados Unidos y que llevan años viviendo allá, siguen teniendo el chip de nuestros gobiernos completamente centralistas, autoritarios, donde la división de poderes es bastante tenue y bastante precaria, y por tanto la actuación de un presidente haciendo lo que hizo Donald Trump es perfectamente lógica. Pero resulta que los Estados Unidos no son así. Estados Unidos no surge del Imperio Romano, como surgimos todas las colonias españolas, francesas y portuguesas. El Imperio Romano llegó en Europa Central esencialmente hasta los Alpes, pero hacia el norte no subió mucho. De hecho, al emperador Augusto, heredero directo de Julio César y quien establece el Imperio Romano, las tribus germanas lo pararon en seco e impidieron que el Imperio Romano se siguiera extendiendo por las tierras de lo que hoy son Alemania. Esa cultura no se ponen a pensar en grandes estructuras para un estado. Lo que ellos tienen es básicamente un jefe que se reúne con un consejo, que se reúnen en hogueras o se reúnen en edificios más bien rústicos o en explanadas abiertas en sus bosques, y deciden qué es lo que van a hacer en un espacio de tiempo muy corto. Cuando el Imperio Romano cae, en Europa Occidental permanece el sueño de esa gran entidad que traía orden y que además era hermosa, era bonita, era imponente. Con todos los errores que tenía, con el paso de los siglos esos errores se fueron minimizando y más bien se fue idealizando el imperio y se quería reconstruir a toda costa. Un ideal de orden, disciplina, integración cultural y de poder. Aquellos que se habían formado dentro de lo que solían ser las fronteras del imperio, aunque llevara siglos sin existir, seguían pensando que era muy buena idea eso de tener un emperador, un solo sujeto que lo gobernara todo. Y el intento más exitoso y más próximo de conseguir eso fue el de Carlomagno. Él consigue integrar un gran imperio sin que fuera del tamaño de Roma y absorbe parte de lo que eran las tierras bárbaras alemanas. Cuando Carlomagno muere, su imperio empieza a deshacerse muy rápidamente en manos de sus hijos en la zona de Francia, de Italia, en una gran cantidad de pequeños feudos, muchos de los cuales eran un castillito parado en la mitad de un valle con algunas aldeas y un tipo que decía yo soy un conde. Entonces en Francia había docenas de esos. En Alemania esa desagregación del imperio se detuvo en 6 unidades muy grandes: los ducados de Sajonia, Franconia, Lotaringia, Turingia, Suabia y Baviera. Eso detuvo la degradación del imperio carolingio, pero cada uno de ellos era supremamente grande. Cada uno de esos ducados tenía muy buenas razones para creer que alguno de los otros se quería quedar con él. Cuando un rey francés finalmente, entre vueltas herenciales y alianzas, pareció que iba a tener la oportunidad de
rehacer el Imperio Romano, estos 6 ducados alemanes ahí mismo dijeron, nosotros no queremos jugar y vamos a nombrar a uno de nosotros para que sea el que nos gobierne. Y fue el duque Conrado. Uno de los otros 6 duques, el duque Enrique de Franconia, dijo, pues no, yo quiero asegurarme de que a este sujeto lo vamos a nombrar rey, pero que no vaya a tener la mala idea de creer que de verdad nos va a gobernar. Y se rebeló contra él y le hizo la vida imposible en una oposición absolutamente descarada, hasta llevarlo casi a su lecho de muerte. Y ya muriéndose, el anterior duque, ahora rey Conrado, en una de esas vueltas absolutamente irónicas de la historia, recomendó que Enrique fuera nombrado rey por la dieta de los duques. La dieta era algo así como un parlamento, un grupo de nobles que podía reunirse, asesorar al rey, pero asesorar era, te recomendamos con X. Las ideas no eran ideas que fueran susceptibles de que el rey pudiera decir alegremente, no, yo no las quiero tomar, ya los oí, yo hago lo que me dé la gana. No, había que tener en cuenta a ese grupo de nobles reunido en la dieta. Enrique I entonces sube al poder, pero habiendo sido el mismo reacio a ser gobernado, él sí quería gobernar. Y se dedicó a batallar con todos los otros duques hasta vencerlos y conseguir que fueran sus vasallos efectivos. Y una cosa que tuvo buen cuidado fue no hacerse ungir como rey en la catedral de Mainz, como solía hacerse desde los tiempos de Carlomagno, que era la iglesia la que elegía al emperador, sino que este emperador tuvo buen cuidado de decir, yo quiero que sea la dieta la que me nombre. Ahora, me nombre con mi ejército allá afuera. Fue un gobernante que lo que les dijo fue, mientras ustedes acepten que el que manda soy yo, y que cuando yo necesite sus ejércitos, ustedes van a venir y no se me enfrenten, y haya ciertos asuntos en los cuales ustedes acepten que soy yo el que toma las decisiones, como particularmente el nombramiento de los abades y de los obispos, que eran los que administraban la riqueza de prácticamente toda Europa, yo no tengo ningún problema en que ustedes hagan lo que les dé la gana. Estos pueblos alemanes migran hacia el norte de Francia, del norte de Francia saltan a Inglaterra, convertidos en los normandos, conquistan a los pueblos autóctonos ingleses, pero llevan toda esta cultura a Inglaterra. Llega igual la tradición del parlamento, que era la dieta que venía de las tribus germanas. Cuando se llega al proceso de colonización de América, de España y de Francia, se impone una administración de parte de la corona con la idea específica de hacer extractivismo, recoger recursos, llevarlos a la metrópoli, cobrar impuestos, y algunas personas se van a enriquecer en ese proceso, pero quien administra es la corona. El modelo de los ingleses es distinto. Los ingleses establecen sociedades por acciones. El rey es el que les da los estatutos, les concede unas tierras en la costa este de Estados Unidos y les dice, vaya y colonícenlo y ustedes se van a gobernar ustedes mismos. Como que fuera una asamblea de accionistas tomando decisiones. Estas empresas iban y buscaban ingleses que tuvieran alguna motivación para querer ir a servir a América, los enviaban a Estados Unidos, que no era Estados Unidos sino a las 13 colonias, a la zona de Virginia o a la zona de Massachusetts, y estas personas llegaban y se encontraban con que no había ningún asentamiento, obviamente no había servicios públicos, no había administración de justicia, no había absolutamente nada esperándolos, y ellos tenían que construir su colonia y su asentamiento por el dinero que ellos módicamente habían pagado, es decir, habían pagado para ir a sufrir. Ha llegado el concepto venido desde los alemanes, desde estas tribus, desarrollado en Inglaterra en el parlamento y en las luchas desde el infame Juan Sin Tierra, el hermano del rey más famoso de toda la historia de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, que cuando pretendió subir los impuestos toda su nobleza se le arrevolveró y se le alzó y le dijo, no señor, usted no podía hacer eso. Y hasta el sol de hoy se señala eso como un ejercicio muy individual y muy propio, cuando los alemanes llevaban más de 200 años haciéndolo antes de que los ingleses lo hicieran. Esas dos tradiciones, la parlamentaria y la del hecho de llegar en una sociedad con pretensiones económicas, con pretensiones de hacer vida, con el hecho de lograr una ganancia,
son las que establecen las colonias de Estados Unidos y por lo tanto son colonias que se gobiernan a sí mismas. Los colonos son reunidos en asamblea y toman decisiones y votan sobre aquello que les afecta personalmente. Ese régimen se mantiene durante casi 100 años hasta que a comienzos del siglo XVIII sube al poder la dinastía Hanover, ni siquiera después de que el rey las hubiera reabsorbido. Luego de haber sido propiedad de estas sociedades por acciones, las colonias habían dejado de gobernarse a sí mismas en los asuntos que les compitiera directamente a ellos. Los Hanover empiezan a cambiar eso y eso es lo que lleva a la revolución de Estados Unidos y a la independencia. Estalla la revolución y, como ya hemos dicho en otros posts, las 13 colonias resuelven hacer una sola cosa. El primer impulso que tienen es, como estaban inspirados los padres fundadores en la antigua Roma y en Grecia, en cosas como la Liga de Delos o la Liga de Corinto, decir eso es lo que nosotros vamos a hacer, porque los padres fundadores estaban firmemente convencidos de que ellos iban a hacer una nueva Atenas o una nueva Roma. Y establecen la primera de las constituciones de Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido 2 constituciones. La primera de ellas, los artículos de la Confederación, básicamente funcionaba como una liga. Las 13 colonias resolvían que iban a tener un acuerdo, como dirían los soviéticos, de mutua amistad y cooperación. Pero su gobierno era tan supremamente autónomo que eso no llegaba a ser una nación. Era algo como que era un compromiso en donde en algunos asuntos vamos y participamos, pero de resto cada uno de nosotros hace lo que quiera. La Confederación fue un fracaso. Fue ratificada por las colonias, pero rápidamente se probó que no les servía para enfrentarse a Inglaterra, que no les servía para lograr reconocimiento de otras naciones y que la Liga Ateniense estaba casi 2000 años atrás en la historia y que los tiempos habían cambiado un poquito. Entonces se resuelve hacer una nueva convención constitucional. Habían pasado menos de 10 años de los artículos de la Confederación y se escribe la actual Constitución. Y en el tema de la organización de los estados, derivan su inspiración de lo que para ese momento ya era el Sacro Imperio Romano Germánico. Esos 6 ducados alemanes se habían convertido en una potencia enorme en Europa, con un emperador que era quien tomaba decisiones en el imperio, pero que tenía una dieta a la cual le respondía, y estos ducados seguían teniendo una gran autonomía. El presidente va a ser como era Enrique I y todos sus descendientes, un primero entre iguales que respete la autonomía de los estados. Y habrá algunas cosas que se le reserven a él para que tome decisiones, como lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, lo que tiene que ver con la hacienda o lo que tiene que ver con el manejo de la guerra. Y eso, que el manejo de la hacienda fue una cosa que pasó más o menos 100 años tratando de establecerse si eso le pertenecía a los estados o le pertenecía al gobierno federal. Entonces, Estados Unidos es producto de esa tradición. Cuando los colombianos decimos, no, pues es que Florida o Nueva York o Massachusetts o California son como decir Antioquia, no son ni siquiera aproximadamente parecidos. Esos son estados, tienen una soberanía que en ningún país del sur del Río Grande para abajo lo hay. A los brasileños y a los mexicanos les gusta decir que ellos son federados. No, no son federados, son de los países más brutalmente autocráticos y centralizados en la tradición portuguesa y española que nos ha regido siempre. Y no son federados por la razón de que no fueron entidades autónomas que resolvieron sacrificar parte de su poder para entrar a un conglomerado más grande, una nueva nación, sino que es una nación que ya existía, una distribución administrativa, más exactamente una colonia como Nueva España o como Nueva Granada o como Brasil, que resuelve el poder central delegarle parte de su poder a las entidades estatales. Pero la fuente del poder ha sido y será el poder central. En Estados Unidos hay una memoria bastante clara de que primero fueron los estados, que el poder surgió de ellos y que la nación existe porque ellos resolvieron que existiera. Y se desnudaron voluntariamente de una parte de su poder para entregárselo al poder federal.
pero todo el sustrato de poder que queda es únicamente de los estados. Eso es el federalismo. Entonces, cuando Donald Trump despliega las tropas federales sin que lo llame el gobernador, sin que lo llame el alcalde, aquí pueden aplaudir y decir, pues yo sí estoy de acuerdo en que hay que conservar el orden, probablemente los Estados Unidos también, pero resulta que el estado que está gobernado por un partido distinto al del presidente, por el solo hecho de haber elegido a un partido distinto, dice, nosotros soberanamente decimos que los asuntos que son internos del Estado los queremos manejar distinto a como los manejaría el presidente. Eso es lo que significa el federalismo. Que usted se muere de las ganas por mandar la 7ª división aerotransportada a acabar con esa manifestación, pues puede, pero no es una decisión que le corresponda a usted. Porque el gobierno federal solamente puede intervenir en los asuntos que son de interés federal. Y ahí es donde está el truco que se está usando no solamente en Estados Unidos, sino aquí y en muchas partes del mundo para incrementar sistemáticamente el autoritarismo en el cual vivimos viviendo. Y eso es lo que vamos a tratar en el post del activismo judicial. Mil gracias de nuevo por haber pasado a verme. Recuerden suscribirse, den clic en el botoncito rojo aquí abajo. Y también en la campanita para que les avise cuando tenemos nuevos videos, para que sigamos entre todos desenredando un bulto de anzuelos. Otra vez gracias por haber pasado a verme.